aquí nosotros hemos hecho reflexiones permanentemente, reflexiones que entreguen herramientas para comprender la realidad que nosotros los seres humanos vivimos a diario, realidades en los diferentes poderes que nos controlan. Hacemos reflexiones de diferentes temas, de amplios temas de interés. Y quiero hacer una con base a algo parecido a lo que acabo de leer acá, lo que está pasando con esto, estas denuncias infundadas con testigos para desinformar o generar o estas cosas que tienen un interés difamatorio. Todos saben que yo hice parte de una organización que es liderada por una persona de la cual también hemos aquí hablado en diferentes oportunidades, que es el señor Carlos Ariel Torres Valencia. Este señor asegura ser un contactado, un hombre con un designio eterno, es decir, enviado por, digamos, por los tronos eternos, por las jerarquías de luz más altas para hacer un trabajo y labor en el planeta Tierra. Sin embargo, han ocurrido situaciones en las que dicho trabajo, para mi forma de percibir y de entender la realidad, no han sido muy claros, muy transparentes o ajustados a la verdad. Últimamente surgió en las redes sociales una carta escrita por alguna persona o grupo de personas quejándose o señalando las situaciones que ocurren alrededor de esta organización. Me refiero a la organización liderada por el señor Carlos Ariel Torres Valencia. Y ese documento, esa carta diciendo o sacando al aire ciertas cosas que a mí personalmente no podría asegurar, el señor Carlos Torres ha publicado una respuesta a dicha carta. Aquí tengo la carta, quiero mostrárselas para que ustedes comprendan esto, y de fondo vamos a entender cómo funcionan ciertas cosas a nivel espiritual en este planeta Tierra. Pongamos aquí la carta, que anónima, por supuesto, una carta anónima, haciendo declaraciones y denunciando cosas en contra del señor Carlos Torres Valencia, también refiriéndose al niño nuevo, que es Gabriel Mauricio Cardona. Bueno, una serie de situaciones acá en contra de esta organización. Bien. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esto? Bueno, que el señor Carlos Ariel Torres Valencia hizo una carta de respuesta a esa carta de agravios, pero con un detalle, asegurando que el escritor o uno de los escritores de esta carta que les acabo de mostrar en pantalla fui yo, Neil Barrios. Es decir, Neil Barrios, según el señor Carlos Ariel Torres, es el autor, es el escritor, editor, difusor de esa carta anónima, porque al final no dice quién la escribió. Vamos a colocarla otra vez acá. Esta carta se llama La Voz del Sur. La Voz del Sur. Y si ustedes leen al final, pues los que la escribieron o el que la escribió no dice nada al respecto. No dice, no se identifica. Bueno, entonces el señor Carlos Torres responde con otra carta que coloco aquí en pantalla. Vamos a colocarla en pantalla. Aquí está. Y asegura que el escritor o uno de los escritores soy yo. Dice que el otro es Robinson Devia. Vamos a leer renglón por renglón esta carta del señor Carlos Ariel Torres Valencia. Y la carta se llama El odio agonizante. Y este es su límite. Aquí y en el último pasquín de Neil y Devia y su séquito de posesos infernales, que ya son todos, se resume todo el ataque que durante 20 años la falsa doctrina ha hecho contra mi obra de luz enviada desde Xielho para la tierra. Es muy sencilla la respuesta para ellos, es decir, él va a responder con esta carta el pasquín que les mostré, que alguien escribió, pero que para él fui yo y Robinson Devia. Él dice, es muy sencilla la respuesta para ellos y para mí. Si son los justos de la tierra, refiriéndose a nosotros, o a mí en este caso, lo que hemos hecho por la luz desde el nuevo amanecer los absuelve, y su verdad brillará sobre nosotros que somos los criminales ante la humanidad de este planeta. Pero si esto es
a la inversa, es decir, que Torres y su grupo son los justos y nosotros somos los criminales de la tierra, si esto es lo inverso, entonces todas las advertencias y tal como las hemos hecho son sobre ellos, porque este es el final de las tinieblas, la luz llegada sobre los ya expulsados de nosotros, por corrompidos, mentirosos y salteadores de la verdad y la justicia universal. Como esa carta lo es, esta carta es la que les mostré que alguien escribió, ¿no? Digamos, como esa carta lo es hasta la hondura de sus huesos, porque esa es el alma de las tinieblas, lo que ellos escriben, porque así son en su voz del sur, así se llama la carta, ¿no? La voz del sur, de ese despeñadero de los abismos. Bien, vamos a comentar esto. Entonces, el señor Carlos Torres aquí está asegurando primero que yo soy el escritor al lado de Robinson Devia, porque cuando uno es Devia es el apellido de Robinson, que pues varios de ustedes también conocen. Somos los escritores de esto. Sin ninguna prueba, ¿no? Simplemente es Neil y ya. Lo otro es que asegura que nosotros somos tinieblas, que somos corrompidos y que fuimos expulsados. Bueno, eso sí es verdad, fuimos expulsados. Pero fuimos expulsados y entre los motivos de la expulsión fue un hecho similar a este. Resulta que hace 5 años, en el año 2018, hubo una carta también de otros o de otra persona que hablaba contra Torres y la forma en que venía manejando su grupo. Él inmediatamente adjudicó la creación de ese primer pasquín sobre, como le dice él a estas cartas, porque tampoco fue firmada. Él aseguró que Neil, que Devia y que otro la escribieron. Olímpicamente dijo eso. Y esos fueron uno de los motivos de mi expulsión. Y hoy vuelve y juega el señor Torres con su misma estrategia. Alguien o algunos descontentos por todo lo que está pasando al interior de esta organización, que es lo que el señor Devia realmente debe ocuparse. De las situaciones que están ocurriendo al interno de esta organización de carácter espiritual, como asegura serlo, y con un propósito eterno como asegura tenerlo. Es decir, que cuando una organización tiene tremendo tamaño de propósito, debería permanentemente pasar sus obras por el fuego. Términos que utilizan al interior de esto. Y no es injusto que alguien o algunos, por lo que está ocurriendo al interior de estas escuelas, se queje. Está en su derecho. La lógica nos dice que tenemos derecho a dudar y que nos protejamos de aquellos que no quieren que pensemos ni dudemos. Pero me refería a que vuelve y juega y en esta oportunidad vuelve y asegura que yo soy el escritor, anónimo. Y que soy un injusto, que soy un mentiroso, que soy, bueno, todo lo que dice esta carta, que si uno la sigue leyendo, ¿para qué? Entonces esta es mi respuesta primero al señor Carlos Torres, luego haré una reflexión de lo sucedido y sacaremos de todo esto una enseñanza para todos, para todos. Señor Carlos Ariel Torres Valencia, el día que yo tenga algo que decir, no contra usted como persona, sino por su trabajo o su propósito, lo hago frente a una cámara. Lo haré y lo hago frente a una cámara como lo estoy haciendo viendo fijamente esta cámara. No necesito, como cualquier cobarde, esconderme detrás de un escrito anónimo para mostrar mi inconformismo. Creo tener el carácter, el temple y la madurez que me ha dado la vida para hacerlo de frente. Así que las veces que lo he hecho, es decir, que me he referido a los fallos de su trabajo, lo he hecho por estos mismos medios, públicamente. No sé si usted sigue directamente nuestro trabajo, se sienta a ver nuestros videos, nuestras conferencias, nuestros escritos, usted mismo, no que alguien le cuente,
no que un chismoso de sus grupos le cuente a su conveniencia, porque recuerde que en sus libros también se dice que hay que buscar la imagen real, la imagen directa para evitar la distorsión de la información. En ese sentido, le invito a que se siente y observe nuestros videos y notará que de manera directa, sin manipulación y sin ofensas, nos hemos referido a su trabajo, no a su persona. Porque vuelvo y repito, una de las cosas que debe tener un ser humano que dice manejar esta información de carácter espiritual es respetar al ser. Usted puede estar en desacuerdo con mi trabajo, yo puedo estar en desacuerdo en su trabajo y estamos completamente en nuestro derecho, siempre y cuando nos respetemos como seres humanos. Y si hay algo que usted manifiesta en nuestros documentos es que se pasa por encima, ni siquiera de la identidad humana, sino de la identidad espiritual de cada uno de nosotros, en este caso mía. Solamente para no ponerlo a buscar mucho en nuestro canal, le invito a que vea el último programa que hicimos en Descubriendo en vivo. Significa que es sin ediciones, como sale en vivo, sobre el regreso de Daniel. Y podrá usted escuchar allí lo que yo y la mesa de trabajo del programa piensan sobre su designio supremo. Y lo digo claro y se lo vuelvo a decir aquí. Usted no se contactó con ningún Daniel. Usted no es Daniel. Usted no es lo que dice ser. ¿Y por qué soy capaz de decirlo de frente? Porque en la medida en que usted amplia y públicamente me denuncia de escribir algo que yo no he escrito, queda en evidencia para mí que usted es un mentiroso y manipulador, que ha dejado esa estela en su labor de luz. Porque si usted tuviese algún tipo de duda de quién escribió esto, lo más honesto y sensato que hace un hombre, incluso terrestre, es tratar de verificarlo. Contáctese conmigo, hable conmigo. ¿No lo hace? ¿Qué es lo que usted quiere hacer detrás de todo esto? Yo sé qué es lo que usted quiere hacer. Usted ha creado un enemigo inexistente que le ha llamado lodo. ¿Y sabe para qué lo ha creado? Para tapar y ocultar sus responsabilidades, sus fallos en la interpretación profética, que son más evidentes. No porque los diga yo, solo basta con hacer una lectura sin fanatismo de sus escritos y podrá darse uno cuenta que han estado alejados en varios aspectos de la realidad y de la verdad. No es creando enemigos ficticios, no es creando una lucha contra las tinieblas que le llama a usted lodo y que somos las personas que le cuestionamos. Porque si usted tiene una real lucha con las tinieblas, hay muchas tinieblas en este planeta con gran poder. Querría yo verlo, enfrentarse, no en una circular, no en un simple video, sino realmente como lo han hecho muchos hombres valientes a lo largo del tiempo contra esos poderes oscuros. No contra un simple neil que tiene un canal en YouTube. Sea más responsable, señor Carlos Ariel Torres. Sea más responsable con lo que escribe. Porque entre más altura y designio espiritual, como usted dice, que tiene, mayor prudencia, mayor respeto, mayor amor y paciencia. Porque pongamos las cosas en este ámbito. Supongamos que yo soy una persona de mal juicio, que soy una persona que no tiene claridad de ciertas cosas, pero usted sí las tiene. Usted sí las tiene. Bueno, así lo dice. Su nivel le permite comprenderme a mí. Su nivel le permitiría comprenderme a mí. Y comprenderme a mí no significa que aceptaría lo que yo diga, pero no reaccionaría de la forma violenta que lo hace en sus escritos. ¿Y por qué digo que violenta? Porque usted dice tener la autoridad de sacar a las personas del libro de la vida. Esperen, ya se los voy a mostrar. Ya se los voy a mostrar porque es importante que dejemos de ser engañados. Aquí tengo y dice: yo soy y me presento, pues
si a Jesús, mi Señor del trono y de los libros de la vida, donde escribo y quito nombres de ellos? Aquí está diciendo el señor Carlos Ariel Torres de Valencia que quita del escrito del libro de la vida a personas. ¿Cómo les parece? ¿Y para qué hace esto? Para generar miedo. Señor Carlos Torres, viendo a esta cámara, esperando que esté viendo este video que voy a grabar y voy a hacer rodar, le digo, no le tengo miedo. No le tengo miedo. ¿Y sabe por qué no le tengo miedo? Porque sé de su estrategia. Sé que ha utilizado el miedo para lograr la posición que tiene. Si no, pregúntele a cada uno de la gente que está en su escuela o en sus grupos, aterrorizados de miedo, porque sienten inconformismo, pero no pueden hablar. También quieren una esperanza que usted ha representado porque dice que viene de los cielos. Y como ha llenado de miedo todo el mundo diciendo que el mundo se va a acabar el día siguiente, todo el mundo cree en su esperanza a pesar de que tiene miedo. En la transformación del espíritu, el miedo es un componente impuesto para evitar que ocurra. Si no, usted mismo lea lo que ha escrito cuando habla de la falsa deidad que implantó su miedo como un elemento de control. Usted controla a través del miedo y la manipulación las mentes de las personas. Yo sé eso porque yo estuve en su organización. Y miedo hoy no le tengo. Dice que si no es así, nosotros morimos y usted vive. Y si es como nosotros decimos, usted muere y nosotros vivimos. Así no funciona la ley, señor Carlos Torres. No es que usted diga que usted muere, yo muero. Eso no tiene que ver con eso. Usted sabe que existe la ley de causa y efecto. Todos somos medidos por nuestras obras. Por nuestras obras. En esa misma ley. No porque usted lo diga o yo lo diga. No le tengo miedo. No le tengo miedo a sus sentencias. ¿Sabe por qué no le tengo miedo? Porque además, cada una de las palabras que durante el tiempo ha proferido en contra de sus enemigos, que no son enemigos, sino personas que les cuestiona, porque usted es público, lo van a cuestionar y tiene que saber eso. Como aquí a nosotros nos cuestionan y no vamos a poner rabiosos porque nos cuestionen, somos públicos y el que hace trabajo público está enfrentado a la crítica. Entonces usted va a quitar la crítica amenazando de que como usted es de las estrellas, si lo critican es como criticar al mismo Dios. Por Dios, ¿qué está pasando con usted? ¿Acaso no se acuerda la parte del mensaje que también escribió, no porque sea suyo, sino porque se lo tomó a otras personas, lo escribió y dijo que era suyo? ¿O no aclaró que eran de otras personas? Cuando dice el mensaje, que no castigo a quien no sabe nada de mí. También usted sabe que el mensaje dice, mis verdaderos hijos no se fragmentan. ¿Por qué sigue creando divisiones? ¿Por qué sigue creando un enemigo inexistente? ¿Por qué sigue asegurando irresponsablemente que hay personas que lo quieren destruir? Usted es el que vive con miedo. ¿Sabe por qué está viviendo con miedo? Porque cuando llega a ciudades como Barranquilla, le dice a las personas que están con usted que su vida corre peligro y le montan alrededor de usted un esquema de seguridad. Por Dios, ¿qué está pensando usted? ¿En qué cabeza usted tiene el mundo? ¿Acaso una diferencia de interpretación? ¿Acaso una diferencia de manejo de un grupo da para que pensemos que vamos a acabar la vida del uno contra el otro? Por Dios. ¿Esto acaso es una mafia del espíritu? ¿Qué es esta vaina? ¿Cómo es que usted va a poner y montar esquemas de seguridad porque siente? ¿Acaso usted que está tratando con mafiosos? Una cosa muy distinta es que yo no esté de acuerdo con sus interpretaciones. Y otra cosa es que yo lo respeto a usted como ser humano. Y eso no me lo enseñó el conocimiento. Eso me lo enseñó mi mamá. Porque es que no hay que tener un conocimiento estelar para saber que a las personas se les debe respetar. Eso me lo enseñó mi mamá y mi papá, siendo chiquitos. Respete. Y más a usted que es un señor de edad. Entonces, así como usted se merece respeto, yo me merezco el respeto. Así que no cometa por segunda vez el error que cometió ya la primera vez, acusándome de una escritura, de un famoso pasquín que yo no escribí. Porque si yo lo escribí, le digo mirándole a los ojos, lo escribí. ¿Y qué pasa? ¿Qué me va a pasar?
No me va a pasar nada. Y este segundo, si yo lo quiero escribir, lo escribo y le pongo mi nombre abajo, Neil Barrios. Y no necesito otro para hacerlo, porque he hecho todo este trabajo con un esfuerzo gigante en todos estos años, con la colaboración de muchas personas, pero cuando quiero dar mi criterio, no involucro a nadie, hablo yo por mí solo. De pronto yo no soy como usted, que tenga que utilizar el miedo y la intimidación para hacerse escuchar. Yo trato de argumentar lo que sé, lo que entiendo, de lo que no hablo. Y para finalizar, quiero sacar de esta experiencia personal una enseñanza. A nosotros se nos advirtió por mucho tiempo, y ahora últimamente, que estas cosas iban a pasar. Que este mismo mensaje de elevación espiritual iba a ser utilizado para manipulación. Y lo denuncio, y lo he denunciado. Siéntense a ver los canales, siéntense a ver todo esto, y lo hemos advertido. Lo hemos advertido. A las personas, su respeto, pero a su trabajo, a su indecisión, a su manipulación, aquí lo vamos a decir. Y no nos van a callar. No nos van a callar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la tranquilidad y la libertad de que no lo estamos haciendo bajo ninguna presión ni ningún ni interés. Mire que usted, señor Torres, dice que nosotros somos los justos, que nosotros nos creemos los justos y ustedes los criminales. Por Dios, ¿qué es eso? Ni yo soy un justo, ni usted lo voy a calificar de criminal. Porque nosotros siempre hemos hablado aquí del problema de la tierra, del problema de la humanidad. Y yo me vinculo al problema de la humanidad, porque yo soy parte de esta humanidad. Y estoy metido dentro de un proceso en el que quiero salir de transformación. Yo no me presento como lo hacen ustedes desde las alturas de un designio, diciendo y señalando a los demás como impuros. Si yo soy impuro, a mí eso no me da vergüenza. A mí me da rabia. A mí se me vienen pensamientos oscuros. A mí se me viene todo lo que a toda esta humanidad se le viene y trabajo todos los días para ser un mejor ser humano. Y nunca me las voy a tirar de que soy limpio y puro, porque no lo soy, no tengo por qué hacerlo. Además, es más tranquilo hablarlo desde ese punto de vista, de esa perspectiva. No me meto en líos con eso. No estoy reclamando ningún designio como usted siempre los reparte a sus amigos y se los quita a quienes no son sus amigos. No voy por eso. Desde el primer día que me contacté con el saber, he tenido una sola necesidad y lo he hecho sin que nadie me diga que lo haga. Comunicarla. Antes de que siquiera a usted se le ocurriera de que existe un Neil, ya lo venía haciendo. Y lo seguiré haciendo. Y quiero recordarle que en una reunión amenazante de su parte para con nosotros, Salín, Juan Manuel y yo, y le dije, a pesar de su expulsión, si la decide, lo que yo quiero hacer, lo seguiré haciendo, porque lo hago no porque alguien me lo dice, sino porque mi corazón me lo dicta. Así que olvídese de sus sentencias inoperantes, llenas de miedo. Y recuerden, los que están en esas escuelas, dejen el miedo, que la esperanza no se construye porque esté metido en un recinto con un señor que le dice que es enviado del cielo. La esperanza es usted cuando usted mismo se convierte en un agente de transformación. No tenga miedo. Y los señores que escribieron este pasquín, y el primero, los que escriben, los que lanzan la mano y lanzan la piedra y esconden la mano, pónganse los pantalones y dejen de tener miedo, porque cuando ustedes dicen, porque muchas de las cosas que dicen en sus cartas son verdad, que no vamos a decir que lo que quiere esta gente en el primer y segundo documento como dice Torres, el primer pasquín y el segundo pasquín, lo que dice esa gente ahí es mentira. Varias de sus denuncias son reales. Pero tengan las pelotas para poner su nombre. Pongan las pelotas, porque si no ponen las pelotas es porque tienen miedo. ¿Y a qué le tienen miedo? A que sea cierto que Torres los va a sentenciar y se van a morir. O por lo menos le tienen miedo a que sus hermanos o compañeros que estuvieron allá en las escuelas los vean a ustedes como el lodo. O que le llamen lodo, le tienen miedo a eso. Entonces no se pongan a escribir tonteras si no son capaces de decir, fui yo.
No toque el timbre. Yo recuerdo que nosotros cuando niños jugábamos a tocar el timbre, íbamos pasando, salíamos del colegio, tocábamos un timbre en alguna casa, el ring ring, y salíamos corriendo. Ese era un juego. Para nosotros eso de niño era un juego. Habían unos más canzones, otros lo hacíamos de vez en cuando. Pero era un juego de niños. Eso hace parte de nuestra inmadurez, de que todo es juego, de que lanzo la piedra y escondo la mano. Entonces no sean niños. ¿Están seguros de sus denuncias? ¿Están seguros de que todo eso está ocurriendo al interior de esta organización? Pues digan, soy yo, fulano, y escribo, ¿y cuál es el problema? Porque si tienen miedo, no hagan nada. Porque están metiendo a otra gente en lío. ¿Ah? Entonces, esta es una reflexión que necesitaba hacer. Y sé que detrás de mis palabras, hay mucha gente esperando que sean mencionadas. Porque ha habido un imperio en esta organización del miedo, de la acusación y de la sentencia que calla a todo el mundo. Es que nadie se atreve a hablar por el miedo. ¿Qué pasa? Respetando siempre a los seres humanos, como nos enseñaron nuestros papás, no porque el conocimiento lo diga, por humanidad. Señor Torres, yo no creo que usted sea el hombre que dice ser. ¿Y cuál es el problema? Que lo piense, carajo. Y lo pienso no porque un día me levanté y diga, ay, yo no creo en eso. No, porque yo he venido viendo y analizando. Yo pienso, yo analizo, yo siento. Y sobre todo, me queda absolutamente claro que usted no lo es. ¿Sabe por qué? Porque está acusando a quien no escribió algo. Entonces, como yo sé que usted no lo escribió, yo sí tengo la prueba en la mano de que usted es un charlatán. Usted a mí no me engaña diciéndome que viene de las estrellas, porque si viniera de las estrellas, me dijera y nos dijera a todos exactamente quién escribió ese documento. Y el día que usted diga fue este y fue este porque se conecta con el corazón de la galaxia y el corazón de la galaxia le da los nombres, mis respetos de ahí en adelante. Pero no ha sido así. Por ahí le dice el uno, por ahí le dice el otro y por ahí le dice, y así expulsa a toda su gente en el grupo por los chismes que le dicen sus amigotes a usted. ¿Eso es de un hombre de las estrellas? ¿Eso es lo justo de un hombre de las estrellas? Por favor. Por favor. Aquel que comience a pensar y a cuestionar debe salir de su organización. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Así mismo lo hizo el hombre del que usted dice venir, del trono del anciano de los días, del mismo Cristo. Ese es su carácter del Cristo. Ese es el carácter del Cristo. O de los mensajeros que usted dice representar. Yo tengo claridad de que no. Yo tengo esa claridad de que no. Y esa claridad es la que me permite decirle a usted en la cara, no escondido en una carta, usted no es el hombre que dice ser. No lo es. Y con esta acusación me lo deja clarito por segunda vez. Porque la primera vez que lo hizo y me expulsó con un pasquín que le escribieron, ahí empezó mi claridad sobre lo que es usted. Y hoy, 5 años después, y vuelve a ser la misma, usted lo está ratificando, señor Torres. Sea serio, céntrense su chicharrón que tiene allá en sus escuelas, arregle eso y póngalas a funcionar como deberían y deje de estar viendo enemigos en personas que no son sus enemigos. Y enfrente su verdadera podredumbre. Y en este momento que tiene que estar viviendo un duelo, vívalo en reflexión, vívalo tranquilo, sin estar recreando lo de siempre y lo de siempre. Encuentre la paz en momentos en que se nos invita a viajar a nuestro interno. Esta ha sido la reflexión que he querido hacer